Pues el día de hoy a mí me tocó darles la enseñanza. Esta clase se llama ¿Por qué Dios nos pone a prueba? Una prueba es una dificultad que Él ha permitido en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ir madurando y creciendo espiritualmente. Estas pruebas nos ayudan a relacionarnos más con el Señor. Nos ayuda también a darnos cuenta si realmente estamos acrecentando nuestra fe, si hemos avanzado en esos frutos y también si hemos caminado en obediencia a lo que Él ha dicho en su palabra. Nuestra vida sería mucho más fácil si no tuviéramos pruebas, ¿verdad? Pero esas pruebas nos ayudan a ir venciendo esas áreas de nuestra vida, a poder ir madurando, como ya les había dicho. Si esas pruebas no existieran, no hubiera sido necesario que su hijo pasara por esas pruebas. Sin embargo, Él nos puso ese ejemplo, el cual fue su hijo, de cómo Él pudo vencer esas tres pruebas o esas tres tentaciones. Así nosotros tenemos que apoyarnos en ese testimonio para poder vencer esas pruebas. Para poder vencer esas pruebas, lo primero que necesitamos es orar. El orar es lo principal, es aquella cosa que nos va a permitir tener esa cercanía, esa comunión con el Señor, y por el medio del cual vamos a tener esa fuerza. También el leer su palabra, el leer esas promesas que Él ha puesto. Iremos viendo algunos versículos que nos ayudarán a poder superar las diferentes pruebas que hay en nuestra vida. Hay 5 pasos o 5 cosas que nos ayudan, o más bien se aprenden cuando uno ya ha pasado una prueba. Lo primero que uno aprende es que los planes de Dios son perfectos. Y si leemos en Salmo 145:9, dice: Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Muchas veces no entendemos el por qué nos está pasando alguna situación o el por qué tenemos cierta prueba, pero sin embargo Dios ya tiene ese fin para esa prueba. Él tiene un propósito para esa prueba que nos puso. Esa prueba a lo mejor y a algunos los va a ayudar a orar más, a algunos los va a ayudar a leer la palabra, a otros los va a ayudar a madurar. Depende de la necesidad de cada uno, no todas las pruebas son iguales para todas las personas. El segundo punto es, Él nos provee de la gracia que necesitamos. Y eso está en 1 Corintios 10:13, donde dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí nos da una palabra muy importante. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, llega la prueba, llega esa tentación y no sabemos cómo salir. Tenemos todavía ese miedo, y es normal tener miedo, es normal a veces enojarse, pero en ese versículo Dios nos dice que Él no va a poner una prueba en nuestra vida que no podamos resistir. Él nos va a poner esa prueba. ¿Por qué? Porque Él sabe que podemos resistir, y porque Él sabe que conforme va avanzando esa prueba, nos vamos acercando a Él, y al acercarnos a Él tenemos esa salida. El tercer punto es: la oración es nuestro sustento. Y la encontramos en Santiago 5:16, en los últimos párrafos dice: La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Nosotros como cristianos, nuestra primer fuente o la primera enseñanza que debemos de tener es esa parte de la oración. Es esa oración que nos acerca al Padre, como ya les decía. Es esa oración en la que vamos a poder pedirle, en la que vamos a poder darle gracias, en la que vamos a poder estar realmente unidos, realmente relacionados con el Padre. La oración es aquella que a lo mejor uno puede ir con los hermanos y explicarles y decirles cómo se siente uno, o que los ayuden.
pero el único que nos va a poder entender realmente es el Padre. Y qué hermoso es ir y poder contarle esas pruebas. A lo mejor y él ya sabe la prueba que tenemos, pero ¿por qué no ir y contarle? ¿Y por qué no ir y pedirle esas fuerzas? ¿Por qué no ir y pedirle que nos dé ese abrazo en esa prueba? El cuarto punto es: somos parte de la gran familia de Dios. En 1 Corintios 12, del 26 al 27, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vamos pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es lo que les mencionaba, ¿no? Cuando uno está en una prueba, en una tentación, uno busca ese apoyo entre hermanos, ese apoyo entre familia. Y aquí dice en 1 Corintios, si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Un miembro realmente, o esa familia realmente que es de Dios, va a padecer o se va a doler cuando un hermano esté en tentación. Va a tratar de levantar a ese hermano, como también cuando ese hermano pueda salir de esa prueba, se va a gozar junto con él. ¿Por qué? Porque es lo que hace una familia, es lo que hace esa unidad. Dolerse, pero también alegrarse con ese hermano cuando pueda salir de esa prueba. El quinto caso que nos enseña, que nos enseña la prueba, es que nos acerca más a él. Si vemos en el Salmo 43, nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Este salmo fue escrito por David, y cómo a lo mejor y en esas palabras nos pudo expresar de ese lugar en donde estaba. Pero ¿qué dice? Esperó pacientemente a Jehová. ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros? Muchas veces no vemos el final de esa prueba, muchas veces no vemos cuán larga ha sido la prueba o qué es lo que nos ha dejado de beneficio esa prueba. Simplemente a veces nos centramos en las cosas malas. A veces no podemos distinguir esas cosas, esas pequeñas cositas buenas que Dios nos deja en medio de una prueba. Pero ¿qué hay que hacer? Esperar pacientemente a que esa prueba termine y a que Él sea el que venga a apoyarnos, a rescatarnos. Pero eso no va a llegar nada más como de voy a ayudar a mi hermano, a mi hijo, perdón. Sino nosotros hay que tener esa relación con Él, hay que estar unidos junto con Él. ¿Para qué? Para que Él pueda venir y ayudarnos, para que Él pueda venir y sacarnos de ese lodo en el que estamos. Las pruebas y las tribulaciones, como ya les había dicho, tienen un propósito, pero también tienen una recompensa. En Santiago 1, del 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas veces uno como ser humano no es paciente, ¿no? Y esas pruebas, pues menos, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo puedes estar tan tranquilo tú en tu prueba, no? Pero esa persona no ha visto cómo lleva años esa persona resistiendo a esas pruebas, saliendo adelante de esas pruebas. Por eso es que muchas personas a lo mejor uno las puede ver y tiene pruebas y uno los ve con gozo, uno los ve felices y uno se pregunta, ¿pero cómo, no? Si es una prueba muy difícil, ¿no? A nuestros ojos.
pero esa persona no se ha apartado de Dios, ha orado, ha leído la palabra, se ha mantenido cerca del Padre. ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros también? ¿No? Ser pacientes, a lo mejor, y nosotros no sabemos cuánto va a durar la prueba, no sabemos si va a ser muy corta, si va a ser muy larga, si va a ser muy difícil, si no va a ser tan difícil. Pero hay que dejar que Él sea el que actúe en nosotros, hay que dejar que Él sea ese alfarero que tenga que cambiar lo que tenga que cambiar. Y es como dicen, las pruebas no son sencillas, las pruebas duelen, las pruebas a veces sí te sacan lágrimas, a veces sí, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? Dejar que Él sea el que nos moldee. Él nunca nos va a poner una prueba que nos perjudique. Él siempre nos va a poner pruebas o va a permitir esas pruebas. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que nos ayuden en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un futuro esa prueba que pudimos pasar nosotros, a lo mejor y otro hermano la está pasando, a lo mejor y no como nosotros, pero la está pasando y vemos que le está costando trabajo. ¿Qué podemos ir y hacer? Ir y apoyar a ese hermano, a lo mejor y decirle, no, pues fíjate, servir de testimonio a ese otro hermano. También en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es una promesa muy bonita. ¿Por qué? Porque Él nos va a coronar con esa corona de vida, ¿no? Él ha prometido dar esa corona a quienes le aman. Y qué más amarle durante esa prueba, no ser como otras personas, ¿no? Que a lo mejor están dentro de la prueba y reniegan de su Dios, o a lo mejor están dentro de la prueba y dicen, no, es que ¿por qué yo estoy en esta prueba? O es que ¿por qué a mí? O es que ¿por qué esto? Sino simplemente a lo mejor y dar gracias. Es difícil dar gracias dentro de una prueba, pero ¿qué más que dar gracias? Y seguir amando al Padre, seguir confiando en Él, no dejar que el diablo nos engañe diciéndonos, ¿por qué te puso esa prueba a ti? O ¿por qué te quiere? ¿Por qué nada más tú? Sino hacer oídos sordos a esas cosas que nos dice el diablo, y realmente ponernos de rodillas y clamar al Padre y decirle, ¿sabes qué, Padre? Yo confío en ti, yo estoy cimentado en la roca, yo sé que de esta prueba voy a salir. ¿Por qué? Porque dice un versículo que ya leímos, Él nunca nos va a poner una prueba que no podamos soportar. Entonces, ¿qué más que no renegar de Él, sino al contrario, seguir confiando en Él? A través de esas pruebas, Él nos va a dar la victoria. Él no va a permitir que no salgamos victoriosos. Él siempre va a buscar que seamos victoriosos. En 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces otras personas o X personas dan gracias a, no sé, no, gracias a mí salí de esa prueba porque yo me sé esto, hice esto y fue gracias a mí, o fue gracias a tal persona, o fue gracias a tal otra persona. Pero no, realmente el que nos ha dado esa victoria y al que hay que darle gracias es a Dios, porque Él es el que nos ha permitido mantenernos firmes, mantenernos fuertes y poder salir de esa prueba, poder llevarnos por ese camino, poder ir siguiendo esa luz que es Él en nuestra vida y dejar que Él nos dé esa victoria. No es por nosotros, así como no sé, un ejemplo, el tocar un instrumento, el danzar, el predicar, no es por nosotros, es porque Él nos ha llenado de su gracia y es darle gracias a Él, porque Él nos ha permitido tener estos privilegios también. Yo sé que a lo mejor muchos hermanos van a decir, no, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como una prueba va a ser un privilegio, ¿no? Pero sí, realmente una prueba es un privilegio. ¿Por qué? Porque nos va a ir ayudando, nos va a ir llevando en ese crecimiento, nos va a ir trayendo más
más bendición. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo, no estamos cediendo a lo que el diablo nos está diciendo, a lo de, no, es que, ¿por qué nada más a ti? ¿Por qué a los demás mira cómo están tan tranquilos y tú nada más prueba y prueba y prueba y prueba? ¿Por qué? Sino realmente decir, ¿sabes qué? Si es a mí, pues que me toque, yo lo veo como un privilegio, ¿no? En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es el versículo que ya habíamos leído. Ese versículo es tan bonito, es tan amoroso, bueno, yo lo veo así, porque Él nos conoce desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, y Él sabe nuestras fallas, nuestras virtudes, Él sabe todo de nosotros. Y que Él diga que Él no nos dejará ser tentados, sino que Él nos va a permitir resistir, y que junto con esa tentación o junto con esa prueba ya tiene una salida. Simplemente a nosotros nos queda soportar. A lo mejor, como les digo, yo no digo que sea muy fácil, yo a veces hay pruebas, ¿no? Y no son tan fáciles, pero sin embargo, ¿qué nos queda? Soportar y confiar en Él, confiar en que Él realmente ya tiene esa salida para nosotros, en que por más difícil que veamos la situación, por más, no sé, cosas que escuchemos de un lado, cosas que escuchemos del otro, nosotros estar firmes en las promesas que Él nos ha dado, en esas hermosas promesas que Él ha permitido que puedan descender en nuestra vida, como lo es esta promesa de que en alguna prueba o en alguna tentación, la salida ya está. Va a ser difícil llegar a esa salida, porque para nosotros como humanos no es tan fácil creer no sé, en que hay una salida para alguna prueba, o en que una prueba es un privilegio. Pero Él es fiel. Lo dice en 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, y fiel siempre va a ser. Él no es un hombre para mentir. Él siempre lo que dice, lo cumple, lo que dice, lo hace. Y aunque a veces no entendamos el propósito de las cosas, o el por qué cierta persona está en mi vida, o por qué estoy pasando por esta prueba, Él tiene un propósito, y Él nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero no se equivoca, hermanos. Yo les quiero dejar con esta enseñanza. Fue corta, pero al punto. Si hacemos una pequeña oración para concluir. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque has sido tú el que ha permitido que esta enseñanza llegue a mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres tú, Señor, aquel que nos saca de esas pruebas. Eres tú aquel el que permite que podamos salir de cada una de nuestras pruebas. Yo sé, Señor, que tú conoces cada una de las pruebas por las que está pasando cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Padre mío, que seas tú aquel el que les dé esa salida, Padre, esa fuerza, esa confianza, Señor. Te pido, Padre, que seas tú el que los siga fortaleciendo día con día, Señor, y que seas tú, Padre mío, dándoles esa salida, Padre. Seas tú, Señor, el que les permita esa madurez, Padre, que les permitas acercarse más a ti, Padre mío, que ellos te busquen, Padre. Pon esa inquietud en sus corazones, Señor, de buscarte en medio de la prueba, Padre mío. No permitas que el enemigo quiera venir a engañar a mis hermanos, Señor. Que seas tú, Padre mío, el que les dé ese abrazo, esa palabra de aliento en esas pruebas, Padre. Te doy gracias, Padre mío, porque sé que tú eres fiel, Señor, y estás con cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, Señor, con nuestras familias, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los siga bendiciendo como hasta ahora,
y que tengan un gran inicio de semana.